¿Qué tal? Hoy hablaremos sobre el tejido epitelial. El epitelio es un tejido cuyas células están muy interrelacionadas entre sí, sin sustancia intercelular que las separe. Además, es uno de los 4 tejidos básicos, ya que tenemos el conectivo, el muscular y el nervioso. Origen embrionario. En realidad, las 3 capas germinativas dan origen al tejido epitelial, las cuales son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. A continuación, daré algunos ejemplos. Del ectodermo se desarrolla la epidermis, la capa de epitelio que recubre el interior del estómago y el intestino se originan en el endodermo. Del mesodermo es la membrana epitelial interna que recubre las grandes cavidades del cuerpo, por ejemplo, cardíaca, pulmonar y abdominal, llamado mesotelio debido al origen mesodérmico. Otra denominación confusa se utiliza para la capa epitelial interna de los vasos sanguíneos y linfáticos, el endotelio, que también tiene origen mesodérmico. Cabe aclarar que las glándulas se originan por crecimiento de superficies epiteliales, por lo que derivan de la misma capa germinativa que el epitelio de la superficie de la cual se desarrollan. Características del tejido epitelial. Las células están unidas entre sí. Como pueden observar, no hay casi espacio para que haya una membrana extracelular, que esa vendría siendo otra de sus características. Es avascular, lo que significa que no tiene vasos sanguíneos. Además, descansa sobre la membrana basal y es de rápida regeneración. Clasificación. Antes de comenzar, necesitamos comprender 2 conceptos para poder tener un entendimiento mucho mejor de su clasificación. Convencionalmente, se denominó polo basal a la parte de la célula en contacto con la lámina basal y polo apical a la que está en dirección opuesta. Al polo apical también se le suele llamar luz. Ahora sí, podemos comenzar. Se clasifica por el número de capas de la superficie a la membrana basal y por su forma de la célula de la capa superficial. En el primer punto tenemos 2 tipos. El simple, que es de una sola capa de absorción, y estratificado, que es 2 o más capas de protección. En el segundo punto tenemos planas, que es una forma aplanada, cúbicas de forma cuadrada y cilíndricas, más altas que anchas. Pero en el segundo punto te pregunto, ¿por qué tomamos en cuenta solo la forma de la célula de la capa superficial? Bueno, esto sucede porque en un epitelio podemos tener que en la última capa, en la que está sobre la membrana basal, es cúbica. Entonces podemos decir, bueno, tiene forma cúbica, pero en realidad se clasifican por la que está pegada o hacia la luz, o sea, hacia el polo apical. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta solo esa capa, la capa superficial. A continuación explicaré los diferentes tipos de epitelio conforme a la clasificación que ustedes acaban de escuchar. Epitelio simple plano. El núcleo es ovalado y aplanado y se encuentra en el centro de la célula, donde en ocasiones forma una protuberancia en la superficie celular. El epitelio simple plano se encuentra, por ejemplo, en la capa parietal de la cápsula de Bowman en los riñones, como mesotelio dentro de las grandes cavidades del organismo y como endotelio en las cavidades internas del corazón y en todos los vasos sanguíneos y linfáticos. Epitelio simple cúbico. Los núcleos son esféricos y de ubicación central, como se puede observar.
El epitelio simple cúbico se encuentra en los conductos excretores de muchas glándulas, los folículos de las glándulas tiroides, los túbulos renales y en la superficie de los ovarios, entre otros sitios. Epitelio simple cilíndrico. Aquí las células son columnares, como se puede observar. Por lo general los núcleos son ovalados y se ubican aproximadamente a la misma altura, con frecuencia más cerca de la base de las células, que sería el polo basal. Aquí lo podemos observar como una franja azul. El epitelio simple cilíndrico recubre la superficie interna del tubo digestivo desde el cardias hasta el ano y se encuentra como epitelio secretor en muchas glándulas. Epitelio pseudoestratificado cilíndrico. En este tipo de epitelio todas las células están apoyadas sobre la membrana basal, pero no todas llegan hasta la superficie libre, como por ejemplo esta, que está sobre la membrana basal, pero no llega a la superficie libre. El núcleo se encuentra en la parte más ancha de ambos tipos celulares, por lo que los núcleos se observan en distintos niveles. En consecuencia, el epitelio parece estratificarlo sin serlo. Como vemos, no hay más de 2 capas, solo una, pero porque las células están un poco deformes, se puede ver estratificado. Por ello se le denomina pseudoestratificado. El nombre epitelio pseudoestratificado cilíndrico se refiere a que las hileras de los núcleos se ubican en varios niveles. En este tipo de epitelio suele estar recubierto por cilios, que son los que vemos acá arriba, y el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado se encuentra en las vías aéreas, por ejemplo. Epitelio estratificado plano. La capa más cercana a la membrana basal se compone de una hilera de células cúbicas altas a cilíndricas. El epitelio estratificado plano es el epitelio protector más importante de la economía. Forma la epidermis y recubre también la cavidad bucal y el esófago. En la superficie externa, las células exteriores pierden los núcleos y el citoplasma es ocupado por la proteína queratina. Como podemos ver, lo que está de tono naranja serían las células muertas, donde la queratina ha ocupado el lugar del citoplasma. Por ello, el epitelio se denomina epitelio estratificado plano con la especialización de queratinizado. En las mucosas interiores, por ejemplo, en la cavidad bucal, el esófago y la vagina, las células superficiales no pierden los núcleos y la capa de epitelio se describe como epitelio estratificado plano no queratinizado. No obstante, la queratina se encuentra en ambos tipos de epitelio, pero solo forma una capa córnea verdadera en la epidermis. Básicamente, solo se hacen células escamosas en la epidermis, o también llamado en la piel. Por eso se dice que mudamos la piel. Realmente se van muriendo células. A eso se le llama apoptosis. Epitelio estratificado cilíndrico. El epitelio estratificado cilíndrico es poco frecuente, pero se encuentra, por ejemplo, en los conductos excretores de ciertas glándulas de gran tamaño. Como podemos ver, las primeras 2 hileras son células cúbicas. Sin embargo, como siempre se toma en cuenta las células que están para el lado apical o hacia la luz, se le llama epitelio estratificado cilíndrico y no cúbico. Epitelio de transición. Todas las células epiteliales tienen cierto grado de capacidad para acomodarse
a variaciones de la superficie epitelial, pero esto vale especialmente para el epitelio de transición, que recubre los huecos que sufren grandes variaciones de volumen. Muchas personas, al poder identificarlo, lo asimilan como un paraguas. Sin embargo, yo lo asimilo como un hongo. Ya es realmente como a ti mejor se adapte o como tú lo veas y logres identificar. El epitelio de transición solo se encuentra en vías urinarias, por ejemplo la vejiga, por lo que a menudo se denomina urotelio. El epitelio tiene muchas funciones. Sobre la superficie libre protege contra el daño mecánico, la entrada de microorganismos y la pérdida de agua por evaporación, y regula la temperatura, sudoración, además de tener importancia sensitiva puesto que posee terminaciones nerviosas del dolor. Sobre las superficies internas, en la mayoría de los casos su función es la absorción o de secreción, pero en algunos sitios solo actúa como barrera. Eso sería todo, espero que lo hayan disfrutado o que hayan aclarado algunas dudas si las tenían.